Mis hermanos, damos gracias al Señor por estar una vez más aquí reunidos ante la divina palabra. ¿Sí? ¿Está ahí? Hoy continuamos con el estudio de la palabra del Señor y he titulado esta exposición ¿Qué guía tu vida? ¿Qué guía tu vida? Y para ir al estudio de la palabra de Dios le pido que abra la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a ir al versículo 19. Vamos a ver solamente un versículo, será este estudio una prédica temática, es un tema que vamos a tratar. No es como acostumbramos siempre versículo a versículo, solo vamos a ver un versículo el día de hoy. Entonces, le pido que vaya a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Le pido que se ponga en pie, por favor. Dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nuevamente, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos das, nos permites ese privilegio de abrir tu palabra y encontrarte allí, porque las Escrituras dan testimonio de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que nos guía a través de la palabra, y enséñanos hoy qué es tu palabra para nuestras vidas, qué significa para nuestras vidas, lo importante que es para la vida del cristiano. Te pedimos que toque nuestros corazones, así como de aquellos que nos ven a través del Internet, para que Dios traiga vida a sus vidas a través de esta exposición de su palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, mi hermano. ¿Qué guía tu vida? O quién guía tu vida, también podría yo decirlo en este estudio. Bueno, todos tenemos algo que guía, que nos conduce en nuestra vida. ¿Qué es lo que te dirige a ti día por día? Cuando tú despiertas en la mañana, te vas con algún pensamiento, ¿qué dirige toda tu energía, tu disponibilidad, tus fuerzas, tus pensamientos? ¿Qué dirige todo eso en tu vida? Cuando llegas a casa, puedes decir que ese algo dirigió tu vida. Y te voy a dar algunos ejemplos para que me entiendas un poco más. Algunos se dejan guiar durante el día por la ira. Por el día o la semana o por el mes. Por la ira. Todo lo hacen con ira. Otros pueden dejar guiar su vida por el resentimiento, porque no han perdonado. Y aquel que se deja guiar por la ira o el resentimiento, pues no es libre. Otros se dejan guiar por el temor, porque tuvieron experiencias traumáticas en su niñez, en su adolescencia, y quedaron marcados y no han podido salir de ahí. Otros se dejan guiar por el materialismo, por eso
viven para trabajar. Otros se dejan guiar por los deseos de obtener y obtener, no tanto riquezas, bienes materiales, sino otras cosas más de su corazón, que su corazón desea. Otros se dejan guiar por su vida, o los guía a su vida la lectura de las cartas, la lectura de los caracoles, por ahí he escuchado. Otros acuden a los espíritus demoníacos, a espiritistas, a consultar a ángeles, a demonios, para que guíen sus vidas. Y obviamente la Iglesia del Señor no debe participar, hago la aclaración aquí, de estas prácticas porque Dios las condena, como dice Deuteronomio 18:10. La Iglesia del Señor no tiene necesidad de guiarse por eso. Lo que guía la vida de un cristiano es la palabra. ¿Quién guía tu vida? Quizás algunos dicen, mi corazón. Yo me dejo guiar por mi corazón. ¿Se ha escuchado esa frase? Déjate guiar por tu corazón, sé feliz, sigue tus sueños. Pero hay que recordar que la palabra nos dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice la palabra, yo Jehová. ¿Quién guía tu vida? Alguno dirá, yo mismo. Soy muy inteligente. Yo solo confío en yo, en mí. Solo confío en mí mismo, en nadie más. Pero la palabra también nos dice en Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Si estás siguiendo o estás siendo guiado por alguna de estas cosas, cambia de rumbo. Cambia de rumbo porque no vas a nada bueno. ¿Quién guía tu vida? Sabes que una mala decisión te puede llevar a cometer muchos errores en tu vida. Así no sean mortales, no sean para muerte, pero esos errores te dejarán con problemas muy serios que tienes que solucionar. Y la Biblia nos aconseja que debemos permitir a Dios, a la acción de su Espíritu Santo a través de su palabra, dejarnos guiar nuestra vida. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué debería la Biblia ser nuestra guía? ¿Por qué debería ser la Biblia nuestra guía? Bueno, leímos el versículo 19 que nos habla el apóstol Pedro y nos dice que tenemos también la palabra profética más segura. Pero antes de eso, él tuvo una experiencia. Y en el contexto, si vamos al contexto, él nos está hablando, al igual que los evangelios sinópticos, excepto Juan, nos habla sobre la transfiguración de Jesucristo. Jesús se transfigura en el monte y se vuelve radiante de gloria. Deja ver la gloria a sus discípulos. Estaba ahí Pedro, Juan y Santiago. Fueron testigos presenciales de la transfiguración de Cristo. Y lo dice ahí mismo en el capítulo 1, versículo 16. Vaya unos versículos atrás. Ellos son testigos presenciales de la gloria de Cristo. Dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ellos fueron, y Pedro fue testigo de la gloria de Jesucristo. Él dejó ver su gloria. ¿Usted se imagina eso? Transfigurarse y dejar ver la gloria, un poco de esa gloria, porque ante esa gloria cualquiera moriría. Pero ellos fueron, y Pedro fue impresionado por esa gloria del Señor Jesucristo. Pero luego de que cuenta eso, dice que tenemos la palabra profética más segura. Y eso es lo que vamos a ver, ese contraste de lo que él acaba de experimentar, esa gloria de Cristo y la palabra de Dios. Dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Pedro dice tenemos y nos
te incluye a ti, que eres hijo de Dios, y me incluye a mí, incluye a los creyentes. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cómo se puede decir de otra forma? Tenemos la palabra profética como una confirmación más segura de lo que podemos esperar de la fe. Eso dice literalmente la traducción en el original. Tenemos la palabra profética como una confirmación más segura. Pedro llama la palabra profética ¿a qué? A las Escrituras. Y nos dice las Escrituras son más confiables que la experiencia personal. Poniendo su propia experiencia personal con Jesucristo. Él dice que son más confiables las palabras en las Escrituras. Está diciendo que el verdadero fundamento de nuestra fe no son las experiencias humanas. No, porque pueden fallar. Pueden fallar. La palabra no falla, porque la palabra fue inspirada por Dios. Ni siquiera su propia experiencia. El verdadero fundamento de la fe son las sagradas Escrituras. Como lo confirma ahí mismo, usted puede ir al versículo 21, más adelante, unos versículos adelante. Estamos en el capítulo 1, dice, porque nunca la profecía, o sea, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Dios inspiró las Escrituras. El verdadero fundamento de las Sagradas Escrituras es la inspiración. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, como dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, significa que Dios dio Él mismo la Escritura. Su autor final es Dios. No es una palabra meramente humana, porque el autor es el Espíritu Santo. Él usó personas, pero Él dirigió su obra para que fuera inerrante, para que fuera su palabra explícita. El verdadero fundamento de la fe son las Sagradas Escrituras, porque Jesús es el Verbo hecho carne. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y éste era en el principio con Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito del Padre? Jesús, lleno de gracia y de verdad. Está describiendo a Jesús. Entonces podemos decir que el Verbo, la palabra, el Verbo es Dios, el Verbo es la palabra, el Verbo es Jesucristo. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Y Dios habló por el Hijo su palabra final a los hombres. Lo dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, Él usó los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y en los últimos días nos ha hablado por su Hijo. Él ya habló, ya la Biblia es la revelación escrita para nuestra vida y contiene la voluntad de Dios para su pueblo, y nos habla y nos enseña sobre el carácter de Dios. Podemos conocer a Dios y Él nos ha dado su Espíritu Santo para poder comprenderla. No necesitamos, para comprender lo básico de la Escritura, ir a una universidad. Ahí está, el Espíritu Santo nos da esa unción, la capacitación para poder entender lo que es la salvación en las Escrituras. Cualquiera persona lo puede entender a través del Espíritu Santo de Dios. Y esa revelación de Dios en su palabra ya fue terminada. El canon se cerró. Dios ya habló lo que tenía que hablar a su iglesia y lo único que tenemos que hacer es estudiar su palabra para enterarnos. El verdadero fundamento son las Sagradas Escrituras porque ella es verdad. Dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad.
o sea, toda la palabra. Y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La palabra es el fundamento porque ella tiene poder, dice Romanos 1:16. El Evangelio, pues, él es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. La palabra tiene ese poder de convencer, de redarguir, para que creamos en el Señor Jesucristo. También en la palabra de Dios es verdadera y es nuestro fundamento porque es viva y eficaz. No es una letra muerta, es una letra viva porque le da vida a ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Hebreos 1:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, lo más íntimo del hombre, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos ayuda a discernir lo que pensamos, nuestro deseo, y nos ayuda a discernir lo que es la palabra de Dios y lo que va en contra de la palabra de Dios en nuestra carne, en nuestros deseos. La palabra de Dios es eterna porque Salmo 119:89 y otros versículos más dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Por eso ella nos guía. Por eso dejemos de guiarnos por la palabra. El profeta Isaías declaró, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Así es la palabra de Dios. Esas son sus características. Y Pedro nos dice que debemos estar atentos a ella. Dice, versículo 19, leámoslo de nuevo. Tenemos también la palabra profética más segura. Ya vimos por qué es segura, por todas sus características. A la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hacéis bien en estar atentos. Eso quiere decir, debemos prestar atención continua. Eso es lo que dice el verbo en el original. Prestar atención continuamente. No por tiempos. No cada vez cuando queramos, no. Es algo continuo que nos está interpelando aquí Pedro, diciéndonos y animándonos para decirnos, tienes que prestar continuamente atención a la palabra de Dios. ¿Por qué debo estar atento a ella? También para que no nos confundamos con el mundo. Para que no nos dejemos moldear por los pensamientos del mundo. Para contrarrestar tanta información falsa que tiene el mundo. Porque el mundo odia a Dios. Y si Dios inspiró la palabra es de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Pues vea la palabra, déjate transformar, renueva tu mente de todo eso que escuchamos con la palabra de Dios y sabrás que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Quién no quiere tener algo bueno, que te agrade y que sea perfecto? Todos. Y esa virtud la tiene la palabra de Dios. ¿Por qué debemos estar atentos, según Pedro nos dice? Porque para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, como dice Efesios 4:14. No podemos ir de aquí para allá creyendo en todo lo que nos digan, o escuchamos, o leemos. Tenemos que madurar y asentarnos en la palabra de Dios y en su doctrina, porque muchas de esas palabras las usan con astucia hombres que engañan y llevan al error. ¿Por qué debemos estar atentos a la palabra de Dios?
porque en su palabra podemos encontrar su verdad y su amor. Él nos guía en todos los aspectos de la vida. La palabra es suficiente para nosotros. Él nos guía en todo aspecto de nuestras vidas aquí en esta tierra. Con su palabra, Él nos hace prudentes, sabios, nos llena el corazón, nos consuela, nos instruye, nos bendice, nos purifica, nos limpia, nos alimenta y lo más importante, nos transforma. Si tú estás en contacto permanente con la palabra de Dios y la haces por obra, será transformada tu vida, porque el Espíritu Santo obrará en ti. Es un trabajo en unión con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos santifica. Por eso, si no hay santidad en una persona, es porque no ha dejado que el Espíritu Santo actúe en esa persona. Usted, amigo que me escucha, en esta palabra, en la Biblia, encontrará todo y absolutamente lo que Dios quiso decirte. Lo que Dios quiso decirte acerca de la muerte, del tiempo venidero, de los ángeles, de los demonios, de las enfermedades, de tu vida. Todo lo que tú quieres saber está en la palabra de Dios. Está solamente lo que Él quiere que nosotros sepamos, porque Dios es insondable. Nadie jamás podrá conocer en su totalidad a Dios, porque esa es su característica, ser insondable. Nadie más puede conocer el interior de Dios, sino solamente su Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es aquella que nos nutre también espiritualmente. Nos ilumina, abre nuestros ojos ante el error, y por eso ella nos orienta. Este libro es el que salva, el que santifica, el que separa, el que consagra a los santos, nos exhorta y también nos consuela. ¿Usted quiere consuelo en su vida? Vaya a la palabra de Dios. ¿Usted quiere consuelo en su vida? El primero que tiene que buscar es a Dios. El primero. En su familia, el primero que tiene que buscar es al Señor. Que en nuestra lectura diaria de la Biblia te ocupe más lugar, que sea prioridad. Muchos perdemos el tiempo, quizás viendo las noticias, los deportes, algunos más extremos, las novelas, en el Facebook, haciendo otras cosas que no, perdiendo el tiempo, y mucha gente piensa que esas cosas son indispensables. Pero la verdad es que no lo son. Lo más importante es escuchar la voz del Señor. Eso es eterno, ese ejercicio es eterno. Ir a la palabra del Señor para honrarle y para seguirle. Y hoy más que nunca es importante, mis hermanos, entender que la prédica que escuchamos ahora, que usted me está escuchando, o la prédica que tú escuchas en el Internet, o la prédica el domingo en la iglesia, nunca, escúcheme bien, nunca jamás puede reemplazar el contacto diario con la palabra de Dios. Hay muchos cristianos, yo me he encontrado muchos cristianos que piensan que ya hicieron su labor viniendo un domingo o un miércoles. Dice, bueno, ya me llené, me he comido mi buen steak y quedé lleno y ahora sí puedo aguantar toda la semana con esa palabra que me dieron 1 hora. No, nunca reemplace esos momentos por su estudio diario. El Señor quiere que tú vayas a la palabra diariamente. Ese es tu alimento. Mientras más nos llenemos de palabra de Dios, vamos a transpirar palabra, vamos a pensar palabra, vamos a hablar palabra, vamos a sentir la palabra y sobre todo vamos a guardar los dichos de Dios en nuestro corazón. ¿Y para qué guardamos los dichos de nuestro corazón, en nuestro corazón? Para no pecar contra Dios. Guardamos los dichos de Dios en nuestro corazón y podemos discernir qué se está presentando en nuestra vida, nuestra voz
o la voz de Dios. Podemos discernir si nos quiere gobernar la voz del mundo o la voz de Dios. Y tenemos que discernir y tomar una decisión obviamente por la voz de Dios, que es su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Pedro nos dice aquí en el versículo 19, donde estamos, que debemos estar atentos a esa palabra profética que es la más segura, que debemos estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Esa antorcha en el original se puede entender como un candelero, una luz que alumbra en la oscuridad, que disipa la oscuridad. Y ese lugar oscuro va a ser iluminado por esa luz. Y ese lugar oscuro es la descripción precisa y correcta del mundo. El mundo está en oscuridad. Este mundo, este siglo quiere y se presenta por la televisión, por las redes sociales, como uno de los siglos con más avances tecnológicos. El siglo que más se ha adelantado en la parte intelectual, el más progresista, ¿no? El que más tiene progreso según el mundo, el más iluminado, el más entendido, que ya ha entendido los astros y que ha ido a la luna, y con todo y eso, así es la tierra, un lugar oscuro. Y es un lugar oscuro porque el pecado en el mundo prevalece, porque el odio contra Dios prevalece, porque las personas quieren hacer lo que ellos quieran y no lo que Dios, el Creador, quiere hacer sobre su creación. La Biblia nos dice que este sistema del mundo, este sistema de pensamiento, está regido ¿por quién? Por Satanás. Lo dice primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el poder del maligno. 1 Juan 2:16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mire qué afirmación que nos hace la palabra del Señor. El mundo está regido por Satanás y Él es el que mueve esos corazones impíos a obedecerlo, a que sean esclavos de lo que Él quiera, especialmente de la riqueza, de las cosas materiales. El sistema de pensamiento del mundo es sin lugar a dudas el lugar de oscuridad que nos está hablando Pedro. Y todo esto lo podemos apreciar fácilmente cuando tú vas a las noticias, cuando lees, escuchas las noticias. Ahí podemos apreciar y se nota inmediatamente cómo el mundo está en oscuridad, está ciego, no ve la luz. Y lo vemos en las normas absolutas que hay, ¿no? Por ejemplo, cada uno tiene su verdad. Tú tienes tu verdad y yo tengo la verdad, mi verdad, dice el mundo, tú me respetas, ¿no? Y disfrazan esta verdad relativa con una palabra que se llama tolerancia, ¿no? Y disfrazando con esta palabra, aceptan todo. Y están metiendo ahí a los cristianos que están desapercibidos, que no están en discernimiento con la palabra, a aceptar todo. Y nosotros no podemos aceptar en nuestras vidas todo. Debemos aceptar en nuestras vidas lo que dice la palabra de Dios. Cada uno tiene su verdad, diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo, y viendo lo diabólico como lo normal, porque eso es lo que está pasando. Se está viendo lo diabólico, lo nefasto, la muerte como algo normal. Y todo se está disfrazando con la palabra amor. Un amor sin Dios, un amor sin verdad es libertinaje. Y la Biblia nos dice que el mundo es como un lugar oscuro y las tinieblas de este siglo están ahí porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El cristiano debe saber todos los días de su vida que estamos en una guerra espiritual. Aquel que no comprende esto vino de vacaciones, está de vacaciones en la tierra, va a ser manejado por Satanás como quiera. Tenemos que saber eso. No estoy diciendo que veáis todo el tiempo demonios, porque eso no lo puedes hacer. En cada momento una manifestación demoníaca, no. Que tienes que estar alerta de que estamos en una guerra espiritual. El mundo está manejado por el Satanás y quiere influir en el camino, en esa guía del cristiano que es a través de la palabra de Dios. Gracias a Dios tenemos su revelación, la palabra de Dios. La Biblia, que es la lámpara, que es una lámpara, es tan potente como un faro en medio de la mar, ¿se lo ha visto? Para ser guía a un barco. Está el faro que se ve a kilómetros y a kilómetros y guía al barco para que no se pierda. Y ese faro iluminará nuestro camino. Y ese faro es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la lámpara, es esa luz, es esa lumbrera que alumbra nuestro camino. Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es como tener una luz, un candelero, una linterna para alumbrar el camino, para no tropezar, para no desviarnos de ese camino y llegar al final. Así es la palabra del Señor. Por eso Pedro nos dice en el mismo versículo 19, en la parte última, leámoslo todo de nuevo para ver el contexto, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos nosotros estar atentos a la palabra de Dios? A la palabra escrita de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca. Esto es una poesía hermosa de Dios. Esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que el día esclarezca, hasta que el día amanezca, quiere decir hasta que la luz del Señor irrumpa en la oscuridad, de una vez por todas. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y eso será un grandioso paso de la noche de esta vida a la luz de una eternidad. El día esplendoroso de la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria. Ahí las tinieblas se disiparán de una vez por todas y seremos guiados por la luz de la palabra profética en toda su plenitud. Ahora lo hacemos parcialmente, no tenemos todo el conocimiento, pero allí tendremos todo el conocimiento adquirido de parte de Dios a través de esa luz, de esa palabra profética. Y vamos acercándonos, mis hermanos, a ese momento, a pasos agigantados. En el momento en que el Señor ascendió a los cielos comenzaron los últimos tiempos, los últimos días, y nos estamos acercando cada vez más. Estamos viendo que se cumplen las profecías. No más 332 profecías acerca de Jesucristo ya se han cumplido. Y se están cumpliendo y se cumplirán porque la palabra de Dios es verdadera. Y nos estamos dirigiendo hacia el Señor Jesús, al autor de nuestra fe, al consumador de nuestra fe, a ese día del Señor Jesús, como lo dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5, o el día de Jesucristo, como lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 14, o como lo dice también Pablo en Filipenses 1:6, el día de Cristo, o como también lo dice Apocalipsis 22:16, hablando el mismo Señor Jesucristo, diciendo, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Él se llama a sí mismo el lucero resplandeciente de la mañana. Cristo es el lucero de la mañana, la estrella resplandeciente como ninguna otra, la aurora
que aparece cuando todo está más oscuro, y el sol que se asoma, como dice Lucas 1:78. El lucero de la mañana es el Señor Jesucristo, como nos dice aquí Pedro, y se manifestará en nuestros corazones en plenitud cuando Él venga por nosotros. Actualmente Cristo brilla, claro que sí, en nuestro corazón, pero cuando Él regrese, brillará en nuestros corazones como un día perfecto, como cuando un día, si has visto, un día soleado sin ninguna nube, y es más, sin ninguna sombra. Así vendrá el Señor sobre nuestras vidas, una luz plena, perfecta, y reinará. Por eso Pedro nos dice, estemos atentos, tienes que estar atento a la palabra de Dios que ilumina tu camino, que guía tu vida. Debería guiar la palabra de Dios, porque ella es verdadera. Las verdades en la Biblia seguirán apuntando a la fuente de toda verdad, que es Cristo Jesús. Hasta que Él regrese en gloria y majestad, debemos poner nuestra mirada solamente en la palabra profética más segura que nuestros sentimientos, más segura que tus sueños, más segura que tus lenguas, más segura que tu habla, más segura que tus experiencias, más segura que tus milagros, que los milagros que puedas ver, más segura que todas las experiencias más allá de lo natural que puedas tener. Es estar atentos a la palabra más segura, que es la palabra de Dios. Por en cuanto, mis hermanos, y ya para concluir, debemos acercarnos a la palabra de Dios para entenderla. Y si la entendemos, la podemos retener para nuestra vida. Y si la podemos retener, la guardamos, y si la guardamos, la hacemos por obra para no pecar contra Dios. Debemos acercarnos a la palabra de Dios para deleitarnos, como cuando usted se deleita. Y voy a hacer un ejemplo muy mundano, en un postre que a usted le gusta mucho, en una fruta. Imagínese, se deleita, usted quiere que no se termine esa fruta. Usted la ahí saborea y quiere más, y es su fruta favorita. Piense en su fruta favorita ahora. Usted se quiere deleitar, quiere quedarse ahí todo el tiempo, disfrutando, degustando. Y así es la palabra de Dios. Tenemos que deleitarnos, y eso nos va a traer gozo a nuestro corazón, regocijo, nos va a traer paz, amor, nos va a llenar de su espíritu. Y debemos, mis hermanos, aceptar todo lo que nos dice, todo. Así sea difícil para nuestra carne, y nuestra carne diga, no quiero eso, debemos luchar. Esa es la lucha, mis hermanos, esa es la batalla en nuestra vida. Hacer y aceptar todo lo que nos dice la palabra del Señor, y debemos guardarla profundamente en nuestros corazones, y debemos confiar en ella, esperar en las promesas de Dios y poner la fe solamente en el Señor Jesucristo para poderla obedecer. Y finalmente hacer como dice Pablo en Tito 2:13: vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Puede ponerse en pie, vamos ahora al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es la guía para nosotros, tus hijos, los creyentes. Permítenos experimentar las bondades y la belleza de tu palabra en nuestras vidas, en esa transformación diaria. Danos más hambre por tu palabra, más deseos de deleitarnos en ella, de pasar más tiempo, Señor. Alértanos sobre la prioridad de ir a ella más que a otras cosas. Que ella sea nuestra guía en la mañana, para que podamos hacerla por obra durante todo nuestro día, y en la noche poder descansar en ella, escuchando
su palabra, la voz de Dios. Que podamos en ella, Señor, aguardar ese momento glorioso, esa esperanza para el cristiano, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Que nos mantengamos firmes en su palabra, en este mundo de oscuridad, en el sistema de pensamiento contrario al de Dios, para hacer tu voluntad y no dejarnos moldear por el mundo, sino ser moldeados por tu palabra, para hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que tu amigo que nos escuchas hoy puedas dar cabida en tu corazón a la palabra de Dios, que vayas y la leas, que la investigues, que alguien te la enseñe, y podrás ver las bondades del Señor Jesús en tu vida, y te hablará tan fuerte y tan claro a tu corazón que siempre querrás que la Biblia sea tu guía en tu vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.